Y nosotros entramos con una noticia que impactó mucho en la tarde de ayer. La Fundación para la Confianza publicó en sus redes sociales una querella en contra de Cristian Campos. Quien lo acusa es nada menos que la hija de Claudia Di Girolamo, Rafaela Di Girolamo, de 46 años. Y esto se da a conocer precisamente porque, no solo porque haya una querella, porque eso podría no haber sido tan público, sino que porque precisamente la Fundación para la Confianza lo escribe en sus redes sociales y dice que comunican una querella en contra del actor y director de teatro, señor Cristian Campos. Esta querella es por abusos sexuales cometidos en contra de Rafaela Di Girolamo, hija de su expareja Claudia Di Girolamo. Mientras que el actor también, nosotros obviamente como Matinal, nos tratamos de comunicar con todos los protagonistas de esta noticia, con Fundación para la Confianza, por otro lado con Rafaela Di Girolamo y por supuesto con Cristian Campos. Cristian Campos dijo que estaba tranquilo y que iba a emitir un comunicado con su abogado en las próximas horas, que es lo que estamos todos a la espera de que pase, qué es lo que dirá él. Y lo que sí impacta muchísimo es una carta de la familia Di Girolamo en su conjunto, diciendo que apoyan a Rafaela Di Girolamo, y ahí podríamos leer un poco en qué consiste esta carta. Aquí hay parte de la carta de la familia Di Girolamo que se pronuncia respecto a esta acusación. Hemos decidido compartir esta carta como parte de nuestro camino de sanación y al mismo tiempo transparentar con nuestras palabras el hecho abyecto y horroroso que nos atraviesa como familia. Así ellos lo definen. Hace tiempo atrás, gracias a la valentía y entereza de Rafaela Di Girolamo, nos enteramos de un abuso sexual reiterado cometido por parte de Cristian Campos Salato. Este abuso comenzó a los 13 años, cuando ella era menor de edad, y se prolongó hasta sus 16 o 17 años, mientras él era parte de la familia y padre de sus hermanos. Más adelante dice, durante este tiempo y siendo ignorantes de este hecho, fuimos testigos de sus cambios de ánimo, de su desorden alimenticio, de su rabia y frustración, influenciada por su abusador, el cual ejercía una relación de dominación, confundiéndola y normalizando la humillación. Ella comenzó a aislarse de las personas que amaba, tanto familiares como amigos. Continúa la carta. Nosotros como familia nos fuimos enterando paulatinamente desde el año 2020, cuando Rafaela se sintió realmente preparada para exponer esta delicada situación. Todos le creímos, la contuvimos y la hemos acompañado incondicionalmente desde ese día para lograr sanar y hacer justicia. Queremos que sepan que esta carta nos representa a todos como familia. Nuestro objetivo ahora es seguir acompañando a Rafaela, como también a sus dos hijos maravillosos, y por supuesto acompañarnos entre nosotros, conteniéndonos y esperando que esta herida, abierta y silenciada por tantos años, pueda finalmente cerrarse por completo y sanar. Respuesta de Cristian Campos. Nosotros, insisto en esto que dijo la Mari, hemos hecho el trabajo periodístico de llamar a todas las fuentes involucradas y luego lo vamos a analizar acá con Pati Muñoz, que tiene una visión mucho más profesional de esto. Él se ha referido solo a través de una declaración con la sección El Culto, que pertenece al diario La Tercera, y ha dicho lo siguiente: estamos tranquilos con mis abogados preparando una respuesta en torno a esto, la que podría difundirse lo antes posible. No sabemos los plazos, pero esperamos dar una respuesta a esto, continúa Cristian en esta nota que replica La Tercera. Yo estaba en ensayos y por una cercana periodista me entero que en las redes sociales de la Fundación para la Confianza está la información en torno a esta querella. Estaba trabajando, vamos a ver de qué se trata para dar una respuesta lo más precisa posible, cierro comillas, y es hasta ahora, muchachos, lo único que se ha sabido en versión de esta situación. Patricia, cuéntanos un poco del marco legal, del contexto de hechos que ocurrieron muchos años atrás, que sabemos, las personas que son víctimas de esto, tienen su tiempo para poder establecer en qué momento pueden hacer o no la denuncia, pero desde el punto de vista legal, ¿a qué se enfrenta Cristian Campos? ¿Cuál va a ser el proceso que viene por delante? Sí, partir por explicar algo que ha sido bien importante y un avance considerable en la legislación chilena, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ¿no? Precisamente en línea con lo que tú planteas, Eduardo, hay quienes hemos trabajado en este ámbito, sabemos que muchas veces las posibilidades de develar situaciones que han ocurrido en este ámbito son difíciles, y por lo tanto lo que la ley establece en nuestro país desde el año 2019 es que no prescriben estos delitos, y eso permite su persecución independiente de la edad que tú tengas cuando denuncias los hechos. ¿Y así hayan ocurrido no en el momento de vigencia de la ley? Ya, es que ese es el punto. Eso ocurre desde el 2019
y pasa con los delitos que se cometan desde el 2019 en adelante. Que no De ahí es el para caso. atrás. Yendo ¿Qué al pasa? punto particular O sea, de estaría esta prescrito, querella, entonces. es un hecho, no sabemos la precisión de las fechas. Sí, Yo pues, no sé porque qué ella edad tiene tenía Rafaela 13, en este no, momento. 46. 46, Y esto claro. habría ocurrido cuando ella tenía entre Hace los 30 13 años. Ya. a Obviamente 16, 17 estarían años. dicen. los hechos prescritos desde el punto de vista penal y eso no permite la persecución penal efectiva ti? porque ha concluido la posibilidad de perseguirlo. Cuando ¿no? el comunicado dice, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra, ¿de qué estamos hablando? Para que empezar a explicarlo bien. Probablemente eso tenga que ver con que a propósito de la edad que se refiere en el comunicado que tenía Rafael al momento de haber sido, según sus dichos, víctima de estos delitos, ella ya era adolescente, ¿no es cierto? Entonces, releva este comunicado esta relación de cierto dominio que habría existido por parte de quien es querellado respecto de su persona y a través de eso generar las circunstancias abusivas, para distinguirlo de hechos de violencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de delitos sexuales, los delitos sexuales se pueden cometer violentamente por la fuerza física o en contextos en los que habitualmente suelen ocurrir, donde se produce más bien una especie de seducción de parte del agresor y una especie de dominio y de alguna manera la posibilidad de atacar sin necesidad de ejercer violencia ni amenaza. Ahora, para que quede claro, cuando estamos hablando, claro, en Chile hay imprescriptibilidad de los delitos sexuales, pero desde que rige la ley, por Así lo es. tanto este caso estaría prescrito. Pero entonces, cuando tú te querellas y ya está prescrito, ¿qué puedes sacar? ¿Pueden igual declarar culpable o no a la persona que acusas o no? No, no existe esa posibilidad. Lo que ocurre es que con la acción penal lo que hace es que tiene que haber una declaración de un tribunal en orden a referir la prescripción, ¿no? O determinar que ese delito no se puede perseguir porque está prescrito. Si no se presenta, y muchas veces las acciones tienen que ver también con lograr un pronunciamiento judicial en ese sentido, ¿no? No nos olvidemos lo que pasó con el Caso Caradima, por ejemplo, donde se investiga por parte de la justicia del crimen, que era la anterior al Claro. sistema penal actual, y se toma una decisión por la jueza diciendo esto ocurrió, en ese caso determina o establece que ocurrieron esos hechos, pero que no pueden ser juzgados porque Claro. no es posible Es perseguir. interesante ese ejemplo que pone el del Sí. caso Caradima, lo conversábamos antes con Marín Comerciales, porque efectivamente lo que ellos buscaban en ese momento, los denunciantes del caso Caradima, era obtener una verdad jurídica para que les dijeran de endosar a ellos que no, que eran mentiras, que ustedes lo inventaron, que por lo menos son fantasías, proyecciones de ustedes, les hubiera encantado que esto hubiera pasado. Ellos establecen judicialmente que estos hechos ocurrieron e independientemente que no se puede sancionar penalmente a Caradima en su momento, Claro. pero se establecía una verdad y hay una evaluación social y moral que pesará sobre la figura de Caradima y dejó de ser que todos Bueno, pensaban. canónico. Ahí tenía también un impacto desde el punto de vista Sí, del bueno, derecho canónico. primero una sentencia y de la- canónica. de la Un iglesia, castigo, claro. un castigo canónico que, Sí, que bueno, tenía la que la monjita sirviéndole el reflexión, desayuno. claro. Bueno. Pero aquí en este caso también se puede llegar a establecer si eventualmente la acusación llega a puerto en términos de decir, sí, los hechos que relata la señora de Girolamo son reales, ocurrieron. Es una posibilidad, pero también podría pasar que el tribunal dijera estos hechos están prescritos y por lo tanto no existe mérito para efectos de poder realizar una investigación, ¿no? Yo creo que acá, como ustedes lo han relatado al inicio de este tema, el asunto se conoce a propósito de una declaración pública de la Fundación para la Confianza. Claro. La misma declaración revela que esto ya es algo que la familia, por lo que entendemos, conocía desde el año 2020. Sí. Recién ahora se toma la decisión de publicitarlo. Las explicaciones de por qué se hace esa publicidad es algo que tienen que dar quienes en definitiva promueven el conocimiento público de esta Debe situación. ser un proceso complejo. también. Pero claro, es un tema que habrá que ver y desde ahí yo espero también que se tenga el debido cuidado porque este es un tema familiar complejo que también involucra a todos los niños que están rodeando a ambas familias. El comunicado dice, esto provocó un daño enorme en Rafaela, continuando yo lo que le había dicho tras el anuncio de estos abusos que se dan en este comunicado. Y como muchas víctimas de abuso sexual, le tomó largo tiempo recuperar fuerza, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia, como decía la Mari, le prestó apoyo a través de un comunicado. En la búsqueda de justicia que hoy se inicia. Tomándome lo que dice Eduardo, ¿por qué se habla de que hoy se inicia? ¿Qué se puede lograr? Y lo otro, está esta típica frase, pero ¿cómo si pasó tanto tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Cuánto se demora una víctima de abuso sexual, según los promedios en general, en manifestar esta situación, cuando no es de inmediato? Porque entiendo que hay un periodo temporal que es
que ha estado bien establecido. Son años, incluso décadas. El caso de Caradima es elocuente, digamos. Claro, lo que ocurre es que es difícil establecer una cantidad de tiempo en la generalidad, porque cada situación de victimización es especial. Pero tiene un promedio de 7 años, sí, siempre las hablan. víctimas de violencia en general, el promedio, de cuando hablamos hechos o episodios intrafamiliares, estamos hablando, ¿no? Hay una letanía asociada también a la ambigüedad que genera la comisión de estos delitos entre quienes tienen un vínculo afectivo con uno y en definitiva están cometiendo este tipo de hechos. Claro. Por lo tanto, efectivamente es un proceso que para no todas las personas es tan simple, y ahí quiero reforzar algo que también ha estado en la palestra a propósito de algunas situaciones, la importancia de la educación sexual integral. Puede parecer que no tiene conexión, pero cuando tú a los niños desde chiquititos les explicas, por supuesto atendiendo a su edad y a su madurez, no con la cosa inaceptable, claro, que pasó en Arica, de a niños de quinto básico, sí, claro, hablándoles de sexo explícito. Todo desde los parámetros de la edad, cuando tú les vas explicando a los niños por qué hay ciertas cosas que los adultos no deben hacer con sus cuerpos y por qué eso, si es que lo hacen, deben contarlo a las personas de sus confianzas, va generando un espacio protector que te permite reducir el tiempo en el cual tú puedas conocer o denunciar situaciones de esta naturaleza. Y eso es muy importante que los papás también entiendan en términos de cómo informar adecuadamente a sus hijos para que ellos mismos tengan mecanismos de protección, y eso se refuerza cuando tú tienes en la educación una educación sexual integral que realmente sea consciente. Qué importante lo que dices. Yo creo que en muchas casas anoche, por lo menos en la mía lo fue, a la hora de comida, temas de conversación, claro, con los hijos, porque efectivamente qué importante es conversar estos temas. Habló la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto a esta querella en contra de Cristian Campos, y la pasamos a revisar. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género condenamos cualquier forma de violencia, en especial la violencia sexual que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. Llamamos en primer lugar a tratar con respeto de violaciones de abuso, en especial sexual infantil. Como han dicho activistas e innumerables expertos, las víctimas tienen derecho al tiempo para poder develar situaciones tan traumáticas como aquellas. Queremos recordar que desde el año 2019 que el abuso sexual infantil es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene plazo en el cual no se pueda poner la denuncia, no vence en ese sentido. Pero esto desde el 2019 en adelante, en el caso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Por lo tanto, esta ley no beneficiaría al caso hoy en la discusión pública. Sí queremos recordar que una cuestión es la prescripción del delito, de la pena, y otra cosa es que se pueda acreditar que existió. En segundo lugar, también hay que recordar que desde el año 2022 contamos con la ley Antonia, en homenaje a Antonia Barra y también a tantas víctimas que, entre otras cosas, aumentó el tiempo de prescripción para las mujeres mayores de edad y en general para todas las personas mayores de edad ante abusos sexual cometidos contra adultos. Y en ese sentido, si antes la prescripción era de 5 años, hoy es de 10 años y por lo tanto seguimos avanzando en garantizar el derecho al tiempo de las víctimas ante tan grave vulneración. Por último, desde el año 2022 que el gobierno ingresó las garantías explícitas en salud para las agresiones sexuales agudas. Y eso quiere decir que desde ese mes más de 2.000 personas, entre ellos hombres y mujeres, pero también cerca de 800 niñas, niños y adolescentes, se han atendido en la red asistencial en todo el país, teniendo una primera acogida que no tiene que ver solamente con la profilaxis y, digamos, la levantación de un informe, sino que también con primeros auxilios psicológicos. Estamos comprometidos con erradicar el abuso sexual infantil. Creemos que la educación es una herramienta poderosa por eso y vamos a seguir trabajando para garantizar, tal como hemos dicho, el derecho al tiempo de las víctimas. En la declaración de la ministra, aquí hay un tema de fondo que es sumamente relevante, que es el tiempo que se tarda una persona que ha sido víctima para poder hacer socializar lo que a ella le tocó con sus familiares, con amigos, con quien estime correcto. Y ese tiempo que es tan personal de levantamiento de una situación y de un caso es algo súper personal. Muchas veces uno escucha, y lamentablemente hoy día estamos en una sociedad donde cualquier
persona se cree con la libertad de cuestionar desde su atalaya, de donde todo lo hace bien, cuestionar por qué la gente hace esto o aquello, por qué se demoró tanto, algo habrá escondido, quizás que una cantidad de barbaridades que uno lee en redes sociales. El ataque a la actual pareja de Cristian Campos también me parece que forma parte de un escenario vergonzoso que no ayuda en nada a entender lo complejo de procesos como estos. Exactamente. Y aquí quiero reiterar un poco la pregunta y profundizar en un aspecto, porque han pasado más o menos 30 años desde los hechos, ¿no? Eso es más o menos el tiempo que ha transcurrido. Rafaela Di Girolamo se ha tomado su tiempo para entender lo que ella vivió en esta situación. El tema es que hoy, si es que efectivamente se quiere investigar, me parece que va a ser difícil de investigar, ¿no? No es algo fácil. La ventana de tiempo es demasiado grande como para poder investigar. La Fundación para la Confianza lo da a conocer. Lo da a conocer sabiendo que esto va a ser difícil, con el afán quizás de establecer una cuestión social, de decir, mira, Cristian Campos sí efectivamente participó en esto y por eso lo denunciamos con una suerte de funa lateral, considerando que la justicia no puede actuar. Bueno, yo ahí creo que es importante y lo he manifestado en varias oportunidades, no solo en relación a estos casos, sino con cualquier otro, que la lógica de la funa a mí me parece que no es algo que uno debiera validar, porque es muy peligrosa, porque hay gente que se ve involucrada en situaciones que luego no logran sostenerse. Y sin duda acá hay una versión de Rafaela que Fundación para la Confianza está apoyando, que no solo apoya desde el punto de vista, como entendemos, psicológico y de otra índole, sino que resuelve apoyar jurídicamente a través de una querella. Cristian Campos, por su parte, siendo querellado, no ha sido declarado culpable de ningún hecho. Eso también es relevante porque tiene que ver también con lo que exige un proceso y con cómo hay consecuencias laterales a la publicidad de situaciones como esta, ¿no? Aquí hablamos que no se trata de una niña en este momento, sino que de una persona adulta que me imagino conscientemente toma la decisión de publicitar esta situación con la fundación que la apoya. Pero aquello no tiene como sinónimo la culpabilidad de quien es querellado ni de quien está o será investigado en estos hechos. Cuando transcurre mucho tiempo en estos delitos es obvio que eso genera dificultad en la investigación, ¿no? Pero aquello no significa necesariamente que los hechos que han ocurrido con anterioridad no puedan ser juzgados. Y ese también es un llamado de atención para el sistema penal, más allá de que en este caso hablamos de una situación más específica que tiene que ver con la prescripción. Y cuando hay prescripción es imposible que tú sanciones, más allá de lo que hablábamos que se puede dar por establecida la ocurrencia de un hecho. Es que eso, porque efectivamente no se puede sancionar porque ya está prescrito, porque fue previo a la ley de 2019, como dijo la ministra. Pero la ministra dice, y tú también lo señalas, que se puede acreditar que este delito habría existido. Claro. ¿Pueden llegar a acreditarlo cuando han pasado 30 años o es muy difícil según la experiencia que tú tienes en estos casos? Mira, lo que pasa es que cuando uno investiga delitos sexuales, uno obviamente parte con un relato inicial que muchas veces se produce directamente de las víctimas. Pero en lo que hemos trabajado como país, y ahí me siento parte, porque recordarán ustedes que existe afortunadamente en Chile una nueva ley, que es la ley de entrevistas videograbadas, que permitió especializar a quienes van a tener contacto con los niños que son víctimas de delitos sexuales. Tú lo que buscas es que el peso del proceso no recaiga solo en la víctima y su testimonio. Y por lo tanto es responsabilidad de quienes investigan verificar si hay otros elementos de prueba que puedan sostener aquello que se está denunciando, ¿no? En este caso en particular, me imagino que habrá que esperar cómo se resuelve esta presentación de la querella por parte del tribunal, que es lo que dispone, y si es que en definitiva se realiza la investigación, no solo se deberá entrevistar a Rafaela en su condición de víctima, sino que también al entorno probablemente en el cual esta situación habría ocurrido, de manera tal de agregar elementos probatorios que pudieran sostener el hecho. Y por su parte, Cristian Campos tendrá por su lado la posibilidad de defenderse procesalmente, entregando elementos que también a su juicio pretendan desconocer esta situación. No sabemos qué es lo que va a decir él, porque como ustedes han relatado, solo está esta versión, pero él dice que va a sacar una declaración y no sabemos en qué va a consistir. Reiterar que nosotros como equipo de Los Buenos Días hemos hecho la pega, hemos llamado a todas las partes involucradas y en el caso de Cristian Campos están solo estas referencias de la entrevista, aún no hay una versión, dice aún no es tiempo, seguramente está tomando el espacio para entregar una versión más contundente con respecto a este tema. Tú hablabas de que la justicia no puede sancionar, pero el comunicado en su último párrafo dice lo siguiente: con esta querella iniciamos un proceso y esperamos que la justicia
repare el sufrimiento que ha sobrellevado desde su niñez y adolescencia. Cuando habla de reparación, ¿a qué se refiere? Bueno, obviamente la Fundación tiene una misión desde que fue creada, que es un acompañamiento de quienes han sufrido este tipo de experiencias y quienes recurren a ella. Muchas veces la posibilidad de contar los hechos por parte de las víctimas constituye un ámbito de reparación. Aquello pasa muchas veces con las opciones que tienen las víctimas de declarar, incluso en los juicios que se hacen contra quienes han sido sus agresores, y ven eso como una posibilidad de encontrar un espacio de escucha distinto de tu familia o de tu entorno más directo, que también entiende lo que te pasó. Me imagino que se refieren a eso, salvo que tengan alguna pretensión jurídica que pretenda sortear la prescripción de otra manera, pero ahí obviamente no estoy en condiciones de decirlo porque será el abogado o los abogados que han presentado la acción quienes tendrán que explicar en concreto qué es lo que buscan. Mira, nada mejor que testimonios reales de nuestros televidentes, que gentilmente nos lo hacen llegar. Evidentemente nos piden no dar el nombre. Pero acá me escribe alguien, dice: yo a los 6 años fui abusada por un tío por aproximadamente 3 años. Me demoré 43 años en contárselo a mi mamá, porque mi verdugo era su hermano. Ella se lo contó a mis hermanas y fue como una bomba atómica. Volví a sentirme víctima, no me creyeron y me acusaron de querer llamar la atención. Hoy estoy en tratamiento psiquiátrico porque tengo una depresión mayor, con pensamientos. Solo mi esposo y mis hijos me apoyan. Mi mamá dice que me cree, pero actúa como si no lo hiciera. Y para mis hermanas, soy la loca problemática. Y desde que partió mi papá, siento que quedé huérfana. De nada sirve denunciar si la familia no te va a apoyar. Y cuando no está la familia, es importante las organizaciones, las fundaciones, los grupos de acompañamiento, porque de solo ponerme a pensar cómo podría sentirse una persona que se tarda 43 años en querer denunciar. Ahí está el teléfono de denuncia del 147. 43 años en atreverse a decir: a mí me pasó esto, yo no soy responsable, soy víctima, porque te hacen sentir responsable, porque menos como que tú andabas tentando a ese mayor que abusa de su posición dominante y abusa de ti. 43 años para que la familia no te crea, para que se genere y se sienta ella básicamente como un paria, porque es la loca, es la problemática, es terrible. Y sentir que al final del día lo cuenta y termina con una depresión mayor. Si no tuviera ella, quizás su marido, su hijo, hoy día no estaría con nosotros. Esa es la realidad, la constatación de la realidad que se vive en tantos lugares. Mandarle un abrazo gigante y agregar a eso, porque quiero que tú nos expliques un poquito respecto a eso, porque es muy duro. Mira, acá en el caso de Rafaela es apoyada por toda la familia Di Girolamo. No es la situación que tú nos describías, que ahí, claro, su núcleo de marido ahora es la familia que ella formó, sí, pero no sus hermanos. Aquí se entiende que toda la familia Di Girolamo la apoya. Y eso me imagino que debe ser muy importante para que tú nos lo expliques, pero también en casos como esto, el daño que provoca, el que tú nos leías en general, cuando una persona es abusada tiene un montón de problemas. Aquí la familia Di Girolamo, sí, en lo que ellos relatan es que tuvo problemas alimenticios, cambios de estado de ánimo, y muchas veces esas personas se transforman en las conflictivas y ya cuando llegan a contar, ay, que tú siempre con tus cosas. Yo he tenido gente cercana que les pasa eso y por eso es tan relevante que también lo conversemos. Sí, porque obviamente el daño que puede provocar la violencia sexual cuando eres niño es muy fuerte y muchas veces es irreparable además, ¿no? O sea, además nosotros somos un país donde no solo hemos tenido dificultades para abordar los delitos sexuales con eficiencia en términos de la persecución, sino que somos un país donde la reparación es prácticamente inexistente. Si tú analizas las listas de espera que hay de programas de atención a niños que han sido víctimas, son larguísimas. Y eso involucra que cuando tú haces una intervención reparatoria a propósito de hechos de esta naturaleza, tiene que ser con cierta oportunidad, ¿no es cierto? Con una cierta cercanía a que el hecho ocurre para dar esa contención y esa necesidad de comprensión de que estás siendo atendido, estás siendo escuchado y que eso no genere en ti un daño mayor que el que ya provocó el hecho del que fuiste víctima. Y cuando esas situaciones no pasan, y en Chile no lo tenemos asegurado para las víctimas, se provocan situaciones muy complejas,
herramientas, ¿no? Que te acompañan por el resto de tu vida, que si no logras abordar en el momento o lo más cercano a que ocurren los episodios, van a tener consecuencias en tu vida adulta, como acá lo expresa muy bien la persona que escribe y que Eduardo ha referido. O sea, las consecuencias se siguen viendo en todo el desarrollo vital posterior y también generan un impacto en el comportamiento con tu propio entorno adulto, ¿no? Entonces, eso también es relevante que se aborde desde el punto de vista de la educación. Por eso yo vuelvo a relevar el punto. La prevención de la violencia sexual es esencial. Y la mejor manera de prevenir es generando una educación que permita a los niños generar mecanismos de protección. Lo que no quiere decir es que los adultos no estemos atentos, que no estemos mirando, que no estemos preocupados y pendientes. Pero sí que les entreguemos herramientas de acuerdo a sus edades, en las cuales tengan la confianza de contarnos en la familia que algo pasó. Si yo genero ese vínculo de confianza, esos secretos pesados seguro que voy a lograr que uno les que tiene los que decir a los niños niños nos cuenten lo que pasa, y eso te permite a ti como adulto generar mecanismos de protección. Si yo en cambio no soy capaz de explicar y veo el tema de la sexualidad como una lógica de tabú y creo que no hay que conversar con los niños sobre eso y no explicarles ciertas cosas, insisto y refuerzo, atendido a su edad, lo que estoy haciendo es generar un bloqueo donde probablemente experiencias que los niños están viviendo o que los adolescentes están viviendo no me las comuniquen a mí como papá o mamá por pensar que eso es algo que no se puede hablar en el entorno familiar, ¿no? Eso en términos generales. Respondiendo a tu inquietud, todo eso se dificulta mucho más cuando hablamos de que los delitos se cometen en el entorno familiar. Y ahí tenemos porcentajes en Chile que son drásticos porque más del 80% de los delitos sexuales cometidos contra niños en Chile son cometidos por parte de la familia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se añade una complejidad, porque el niño tiene que denunciar a alguien con quien tiene una relación determinada y con quien en definitiva tiene una relación que no solo es de afecto, sino que además es una relación donde yo quiero evitar que a esa persona le pase algo malo. O te convences de que es normal. Tantos casos públicos que conocemos así. Flor de Rap, por ejemplo, que ella ha contado públicamente, y por eso lo digo, que su tío la abusaba. Ella creía que era la normalidad de la relación con la que ella se relacionaba con una persona que quería mucho siendo chica. Bueno, por eso también la normalización de ciertos comportamientos sexuales es algo que no es positivo para los niños. Vuelvo al tema de la educación, vuelvo al tema de la responsabilidad, vuelvo al tema de cómo también las instituciones a través de sus distintos organismos son capaces de entregar mejores herramientas a las familias para hablar de esto. Porque ustedes son papás, ¿saben cómo hablar de esta situación con sus hijos? ¿Alguien les ha dicho esta es la mejor manera? Por sentido esto es lo más común, recomendable. Se hace por pensando. sentido común, pero tu sentido común puede ser distinto del de la señora que vive en la toma que hemos visto estos días. Entonces, además que hay partes del cuerpo que son privadas ni para los papás ni para las mamás, o sea, siempre con permiso. Yo tengo dos niñitas, entonces es distinto un hombre acercarse a eso desde los procesos de limpieza higiénico de los... Claro, pero son distintas las herramientas que tengamos en esta mesa que lo que se tiene en general. ¿Cómo tú te acercas desde una lógica que no sea generar en los niños tampoco terror, andar con miedo? Sí. ¿Te das cuenta? Si esa es la dificultad, el equilibrio perfecto en que tú les entregas conocimiento para que se protejan, para que sepan, para que encuentren en ti alguien de confianza a quien contarles si es que les pasa algo, pero que para que también no vean en todo el miedo y el riesgo, porque también esa situación es compleja crecer así, ¿no? Equilibrio, ¿no? Entonces, es un tema difícil y yo espero que sea visto este tipo de situaciones como para precisamente conversar sobre estas cosas, pero conversar con altura de mira, sin quedarnos como en la cuña fácil que es como la culpabilidad o no, porque también acá hay niños involucrados, ¿no es cierto? Hablaba Eduardo de lo inaceptable que me parece que la pareja actual de Cristian Campos esté siendo víctima de un bullying cibernáutico. Además, ella tiene una historia personal asociada a esta situación muy difícil. Ellos tienen una hija, o sea, también hay un tema ahí de que si vamos a cuidar a los niños, los cuidamos a todos. Hagamos lo siguiente, porque habló la ministra Orellana. Entiendo, Patricia, que tienes que retirar, ¿sí? Tienes una reunión ahí también. Pero sí, que recién acabo de ver. Sí. Si el tema lo amerita, te puedes quedar. ¿Te puedes quedar? Sí. Perfecto. Revisemos lo que dijo la ministra Orellana respecto a este hecho, que también tiene interesante lo que dice, porque plantea cómo ha ido cambiando el escenario jurídico para enfrentar este tipo de denuncias, que son siempre complejas, lo entendemos, y hay que decirlo también.
en algunas ocasiones se ha utilizado como una estrategia, una herramienta de acusación a este o aquel para tratar de obtener algún tipo de dividendo, y eso es triste constatarlo. ¿Cuántas veces se ha dado, por ejemplo, cuando hay discusiones judiciales por la tenencia de los hijos, Sí. que se le inventan algún tipo de acciones a uno u otro? Ese No es es un el tema caso, muy, evidente. muy Y ha importante. pasado mucho. No es el caso, evidentemente. No Siempre hay una presunción de inocencia, Exactamente. pero tenemos la investigación de por medio. Escuchemos a la ministra Orellana. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género condenamos cualquier forma de violencia, en especial la violencia sexual que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. Llamamos en primer lugar a tratar con respeto de violaciones de abuso, en especial sexual infantil. Como han dicho activistas e innumerables expertos, las víctimas tienen derecho al tiempo para poder develar situaciones tan traumáticas como aquellas. Queremos recordar que desde el año 2019 que el abuso sexual infantil es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene plazo en el cual no se pueda poner la denuncia, no vence en ese sentido. Pero esto desde el 2019 en adelante, en el caso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Por lo tanto, esta ley no beneficiaría al caso hoy en la discusión pública. Sí queremos recordar que una cuestión es la prescripción del delito, de la pena, y otra cosa es que se pueda acreditar que existió. En segundo lugar, también hay que recordar que desde el año 2022 contamos con la ley Antonia, en homenaje a Antonia Barra y también a tantas víctimas que, entre otras cosas, aumentó el tiempo de prescripción para las mujeres mayores de edad y en general para todas las personas mayores de edad ante abusos sexual cometidos contra adultos. Y en ese sentido, si antes la prescripción era de 5 años, hoy es de 10 años y por lo tanto seguimos avanzando en garantizar el derecho al tiempo de las víctimas ante tan grave vulneración. Por último, desde el año 2022 que el gobierno ingresó las garantías explícitas en salud para las agresiones sexuales agudas. Y eso quiere decir que desde ese mes más de 2.000 personas, entre ellos hombres y mujeres, pero también cerca de 800 niñas, niños y adolescentes, se han atendido en la red asistencial en todo el país, teniendo una primera acogida que no tiene que ver solamente con la profilaxis y, digamos, la levantación de un informe, sino que también con primeros auxilios psicológicos. Estamos comprometidos con erradicar el abuso sexual infantil. Creemos que la educación es una herramienta poderosa por eso y vamos a seguir trabajando para garantizar, tal como hemos dicho, el derecho al tiempo de las víctimas. Bueno, y en la misma línea que dice la ministra, que también es el fin que nosotros tenemos como matinal, erradicar el abuso sexual infantil, por eso es tan relevante conversar esto con personas como tú, Pati, que tienen tanta experiencia, porque, claro, yo hablaba de secretos pesados, que es la manera que converso estos temas con mis hijos, que dicen que cuando son niños tienes que hablarle de estos secretos pesados, que les cuesta más contar, pero que no tienen que existir secretos entre los papás y los hijos, pero cuando hablamos, y bien lo decía ahí la ministra, que acredite que existió. Cuando se hacen estas cosas, aunque prescriban y estén prescritas y sabemos que no va a haber una condena, acreditar que sí existió. ¿Qué significa para esa persona? Porque, por así decirlo, desde muy pequeña, aquí estamos hablando, tiene que comprobarse, por supuesto, pero que esto habría sucedido desde los 13 años hasta los 16, 17, ella guardó estos secretos muy pesados. Quizás probablemente la habrían criticado en la familia por estos cambios, decían cambios de ánimo, problemas alimenticios, dijeron un montón de cosas aquí en esta carta de cómo ella lo había vivido en esta adolescencia, que finalmente poder decirlo, aunque hayan pasado 30 años, te libera, te hace justicia de alguna manera, incluso en tu entorno familiar. O sea, yo creo que parte de lo que dice la declaración en términos de la reparación está puesto en eso, ¿no? Es indiscutible que cuando se producen situaciones de esta naturaleza y hay un reconocimiento externo de que aquello que tú has dicho efectivamente se puede confirmar y establecer, eso se constituye en un mecanismo muy efectivo de reparación para las víctimas. Y por tanto, es ahí donde cobra relevancia que más allá de que tú no puedas imponer una sanción por no tener la posibilidad legal de hacerlo, sí se busque este reconocimiento de que esos hechos habrían ocurrido, cosa que hoy día no está, pero que es lo que entendemos la querella pretende. Y ¿no? así como en este caso hay una ventana de 30 años, en el caso anterior que leíamos de alguien que nos escribía 43 años para poder siquiera atreverse a decirlo, porque
yo creo que debe ser muy difícil convivir con ello. También hay otros casos y también llegan testimonios de gente que lo ha vivido y no lo ha querido decir. No se ha sentido preparada y se lo ha guardado porque no quiere dañar a su entorno. Madres que a lo mejor no quieren dañar a sus hijos, haciéndoles eco también de este pesar sobre la existencia de su mamá, y han tenido que convivir con ello. Yo creo que también es súper válido, Por supuesto. esa decisión de vida de querer guardárselo, porque cada quien sabe cómo enfrentar de mejor manera sus propios dolores y fantasmas, y es algo súper personal sobre lo cual ninguno de nosotros tiene derecho siquiera a opinar o a establecer una norma de comportamiento adecuada. No solo eso, sino que además, precisamente para responder a esa situación, la ley establece diferencias muy claras entre la situación de las víctimas mayores de edad y menores de edad. Y cuando tú ya eres mayor de edad, nadie te puede obligar a denunciar un delito sexual, aunque hayas sido víctima. Porque es tu derecho el no decirlo, aunque lo hayas vivido. Y es tu derecho enfrentar el proceso y esa situación de victimización de la manera que estimas pertinente. Cosa distinta es cuando un adulto conoce un hecho de delito sexual respecto de un niño y ahí tiene responsabilidades, que es lograr que eso se investigue, se detenga, y si es que ocurrió, sea sancionado. Yo creo que hay que garantizar dos cosas que son fundamentales. El debido proceso, por un lado, verdad, justicia y reparación por el otro. Yo creo que son como las dos cuerdas que van de la mano, tienen por que supuesto. agitar. Y quiero leer un extracto nuevamente de la carta pública de la familia Di Girolamo, que lo decía la Mari. Es bien relevante, porque es un caso que cuenta, en este caso, con un contundente apoyo familiar. Debemos manifestar que, a pesar de haber guardado este secreto tan dañino como doloroso, Rafaela, con una fuerza e integridad que no fue destruida por el abuso, logró asumir su maternidad con responsabilidad ética y profundo amor, así como también estudiar y titularse exitosamente de su actual profesión como psicóloga clínica, además de realizar diversos posgrados que avalan su calidad profesional. Hoy, de manera notable, se dedica a ayudar, aconsejar y guiar hacia la sanación a personas que han sufrido el mismo infierno que ella, y lo catalogan así, como un infierno lo que le tocó vivir. Esto es bien contundente desde el punto de vista de lo que hablábamos, Mari, de cómo la familia o se divide o apoya, que son como los dos grandes escenarios que hemos logrado plasmar a razón de lo que leyó también Eduardo de uno de nuestros televidentes. Esto es muy a ver cómo decirlo para no herir susceptibilidades. Esto es tremendo para todos los involucrados. Una bomba que fractura, que genera una serie de inconvenientes y que para nosotros también es súper difícil de abordar. Y en este caso, porque si hablamos de un robo, de un, no sé, desfalco, el principio de inocencia, que uno siempre lo tiene que poner sobre la mesa, como que se olvida. Se entiende, pero en estos casos es difícil, porque también la recomendación es siempre estar con la víctima, con aquel que denuncia, para de alguna manera facilitar las denuncias. Pero viene todo un proceso que es difícil de probar, es difícil establecer lo que haya ocurrido. No sé de qué manera se podría llegar a concluir que aquello que se señala ocurrió hace 30 años. ¿Cómo se podría concluir fehacientemente eso? Como es difícil de concluir, va a quedar en una nebulosa eventualmente. En este caso o en otro, podría quedar en una nebulosa. ¿Qué pasa con la persona que a lo mejor es acusada injustamente? ¿Y qué pasa con aquel que sí es responsable y que no están los antecedentes como para declarar su culpabilidad? Claro. Bueno, por eso el sistema, y por eso es que el principio de inocencia en el ámbito del sistema penal es un principio esencial, porque una cosa es la acogida que las víctimas tienen en el contexto de una denuncia, que es imprescindible para que el sistema funcione, pero el sistema exige y demanda, por razones obvias, ¿no?, que se deba probar aquello que uno está sosteniendo para imputar. Porque de otra manera sería muy fácil y muy riesgoso, y cualquiera de nosotros podría ser expuesto a acusaciones que no tuviesen fundamento en este tipo de delito o en cualquier otro. Y en ese sentido es relevante cómo hemos ido avanzando en nuestro país precisamente para lograr que las víctimas no solo tengan espacio, los niños víctimas no solo tengan un espacio contenido donde contar, sino que además la información que surja de ellos sea realmente fiable y no esté condicionada por otras cosas que tú mencionabas en el bloque anterior, que pueden
teñir esos testimonios, ¿no? A propósito de situaciones que también se han conocido en otros procesos vinculados a situaciones de peleas entre los progenitores, cosas de esa índole, ¿no? Acá lo más relevante es que los niños, cuando cuentan sus episodios, y es eso lo que vela la ley de entrevista videograbada, no hayan sido, comillas, contaminadas sus testimonios por las versiones adultas, claro, y por los intereses que los adultos involucrados puedan tener. Eso no aplica en este caso, porque acá estamos hablando de una mujer que hoy día tiene 46 años, claro, y que está contando una historia que ella habría vivido cuando además tenía 13, desde los 13 a los 16 años. O sea, estamos hablando de una adolescente en esa época, ¿no? Y por tanto, lo que yo estoy explicando no aplica para este caso. No aplica en el sentido de cómo hemos avanzado en generar mejores condiciones para que los niños den sus testimonios, pero sí aplica todo lo que tiene que ver con el principio de inocencia y con cómo un proceso penal tiene necesariamente que darle al tribunal pruebas que permitan sostener que aquello que ella está diciendo se puede imputar o no, en este caso, al señor Campos o a otra persona, ¿no? Y eso será parte del proceso que es el que pretende iniciar la querella que ha presentado la Fundación para la Confianza, no solo para darle esta lógica que entendemos asocian a la reparación de Rafaela, sino que también para poder establecer este hecho que ella denuncia y que habría sido cometido en su contra cuando ella era adolescente. Y ojalá por todas las partes que se establezca una verdad, qué fue lo que aquí ocurrió, porque si no se establece, para las dos partes durísima. Por supuesto. O sea, tanto para Rafaela, si esta situación, ella presenta una querella y efectivamente no queda en nada, es muy frustrante después, sobre todo cuando estamos hablando además de familias que son muy públicas, entonces están todos muy expuestos. Y por otro lado, si es que no fuera así, estamos hablando que Cristian Campos ya hay una condena social y nosotros también estamos en un país que independiente que tenemos una lógica que las personas son inocentes hasta que se prueba lo contrario, en la práctica no es así, por lo menos socialmente. Comunicacionalmente, claro, el impacto es muy fuerte y eso genera ciertas percepciones que no siempre se condicen con la realidad. Hoy día no hay ninguna sentencia, ninguna cosa que diga que Cristian Campos ha cometido este delito. Está la versión de Rafaela, que no hay por qué no entenderla y comprenderla desde su calidad de víctima, pero hay que esperar un proceso. Y claro, como tú bien dices, eso desde la perspectiva social es distinto a lo que pasa en el proceso penal mismo. Y es ahí donde se producen ciertas discordancias que van impactando en definitiva de manera negativa a todas las partes. Yo vuelvo a relevar, no puedo dejar de hacerlo, la protección que tengan que tener los niños que están involucrados y en el entorno de estas dos familias que están involucradas en esta situación. Porque ahí el impacto puede ser no solo nocivo desde la perspectiva de lo que pasó, que si ocurrió obviamente es inaceptable porque el abuso sexual hay que erradicarlo, es una pandemia, yo siempre lo he sostenido así, ojalá los estados lo abordaran como se abordan las pandemias de salud como el COVID, porque realmente el impacto que tiene en la vida de las personas es muy grande, pero con esa claridad también hay que evitar impactar a niños involucrados con estas familias que pueden recibir como consecuencia de estas situaciones cosas muy nocivas y muy negativas. Ahí está el fondo de denuncia de vulneración de derechos del niño, es el 147, por favor utilízalo, 147. Ojalá no lo tengas que utilizar, digo, pero si estás en esa circunstancia, ahí lo tienes, márcalo, 147. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición, Patricia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos hablando de este y otros temas y quiero agradecer a toda la gente que con tanta nobleza también ha sido parte de este programa, comentándonos sus propios testimonios. Ya regresamos.